dice Mr. Keshe, pero podemos descifrar lo que nosotros creemos y después la intervención de Yalal. Bueno, es solamente una opinión. Claro, pero no he entendido, o sea que, no entendí muy bien la sugerencia, disculpe, Ricardo. Que trates tú de descifrarlo a tu entendimiento, a tu Ajá, conocimiento hasta ahorita, ya. y que pueda intervenir, por ejemplo, Santiago, que ha traducido los últimos talleres, Esteban, que también tiene bastante experiencia. Respecto a la foto, ¿me dices? Correcto. Ajá. Bueno, mira, como sabes, o sea, no voy a entrar a detallar mucho, pero por ejemplo, en la parte de arriba, cuando tú haces el nanorecubierto, eh, como sabemos, haces una separación y aumentas su capacidad un poco gravitacional. En este caso disminuye el, el tamaño o el peso, que era 65, ha bajado a 63. Como se sabe, reduce cuando haces la nanocobertura, pero en propiedades plasmáticas tiene un comportamiento gravitatorio, que es decir, que trabaja y funciona con la energía del alma, ¿no? Es por eso que cuando ya está en ese proceso, en la parte de arriba, ves que pone alma y suma el peso del nuevo campo energético al nivel del alma, ¿no? Y lo de abajo es en el nivel de la inercia, que no es esta copa, ¿no? Acá se está hablando en el nivel de arriba, ¿no? La parte de abajo puedo también seguir, pero me gustaría, como acabo de decir hace un momento, no especular, ¿no? Sí, en cierta forma nosotros interpretamos, ¿no? Pero basados en lo que, conocimientos previos de las bases, ¿no? De que hemos aprendido con Quechua, ¿no? Entonces eso es lo que puedo opinar. Si es que alguien consideras que puede también dar su opinión o desea hacerlo, adelante, ¿no? Adelante. Añadiendo lo que tú acabas de comentar, lo que entendí es que al tener un nanorecubrimiento, al nanorecubrir nuestros materiales, en realidad lo que hacemos es el campo gravitacional, el campo magnético, lo abrimos. Es como el nanorecubrimiento es una puerta que abrimos con el nanorecubrimiento para que el material sea más gravitatorio. Entonces, lo que tenemos en nuestros materiales es un comportamiento gravitatorio, que es lo que nos ayuda para tener esta tecnología. Eso es lo que yo he entendido. Correcto, o sea, que crea un campo gravitatorio atractivo o que atrae la energía plasmática. Entonces se encuentra ya expuesto en la energía, no de la inercia, de la fisicalidad, sino, digamos, ya trabaja con digámoslo así, un orden superior de energía, ¿no? Que es como un conducto, ¿no? Entonces ya no va a trabajar con simples campos magnéticos de la inercia o del exterior como trabaja un cobre normal, como una antena. También ya en este caso va a funcionar de colector, eh, capturador, si quieres llamarlo, o vehículo, almacenamiento, transportador de los campos que están al nivel del alma, ¿no? Entonces, si tú tienes tres, estás trabajando con el nivel del alma de cada uno, por eso tienes ahí diversos tipos, dos bobinas y una placa, ¿no? Entonces es como que cubre un espectro, una limitación en la fuerza, en la interacción de los campos, ¿no? Estás interactuando al nivel del alma, pero el alma también tiene subniveles, ¿no? O sea, recordemos que ahora conocemos todo de la biología, ¿no? El hombre sabe la biología, las partes del cuerpo del hombre, y su anatomía. Pero cuando ya estemos a fondo en lo que tiene que ver con el alma, aprenderemos que también hay una anatomía, ¿no? Del alma. Tiene partes, tiene fuerzas, tiene niveles, y es como un nuevo conocimiento que se abrirá pronto a nuestros ojos, ¿no? Entonces, hay acá mucho conocimiento respecto a lo que es el alma y las copas del alma, ¿no? Manuel, ahora una pregunta. ¿Será que entonces, si cuando yo tengo un zinc y un carbón, un cobre nano y un zinc, yo tengo, por la diferencia de peso atómico, tengo el carbón, entonces quiere decir que entonces yo ahí, si busco en la tabla periódica el peso atómico de lo que me da 189, ¿tengo presente ese material? ¿Será la misma fuerza entonces ese material que
el campo de Qué juego. buena pregunta. Y no es específicamente por el número, es por la condición que tú has creado en el elemento. Ya al nanorecubrir ya has creado el campo gravitatorio. Ese 189 no va a sumar lo mismo si en la copa de la inercia o en la copa de la copa número 5, ¿no? En esa copa última de la Tierra tienes diferentes elementos que a su peso le vas a descontar el 20 o 25%, o 20% creo que era, de su peso y te va a dar el zinc un número, el hierro otro número y el cobre otro número y no va a sumar 189, pero ese peso asemejará al alma de la Tierra. Tiene el campo gravitatorio del alma de la Tierra. Entonces no va a ser 189. Por eso es que yo no es que no quiera hablar mucho de los números, pero cuando entiendas la teoría desde mi punto de vista, ¿no? El por qué, el cómo, entonces estos de los números se van a mostrar solos, ¿no? Ese es un punto de vista, ¿no? Ustedes pueden... es como dice el compañero en el libro tercero, hay mucho más completo, ¿no? Es como que siempre lo que yo trato de hacer, explico la totalidad, pero desde diversos puntos y a diversos niveles, ¿no? Pero siempre explicando la totalidad, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo puedo aportar. Gracias, Manuel. Aprendo mucho de la teoría. Gracias, ¿verdad? Bien, ¿alguien más quiere dar su opinión respecto a esto? Yo levanté la manito. Tiene la mano levantada. Yo levanté la mano. Yo tengo dos. Un agregado, digamos. Porque en el 363 que acabo de traducir, por lo menos la hora y pico, entendí que además de los materiales que tenemos acá en las bobinas, hay un montón de cosas más acá adentro. Y depende de lo que yo le agregue. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo en la copa 4 de la inercia de la Tierra agregué agua de mar. ¿Tá? Con la salinidad del agua de mar bastante linda de allá de Rocha, del este del país. ¿Tá? Que me hice traer un bidón y eso. Eso tiene miles de elementos, ¿viste? Entonces, bueno, ahí creo que Keye lo menciona. Y al ver algún dibujo del libro 3, él dibuja muchos campos magnéticos de cosas que están adentro de una copa. Yo no puedo seguir hablando más de eso porque no lo leí, lo pasé por arriba, miré y me di cuenta de todo lo que tenemos para aprender. Ahora te hago una pregunta, Sí, una pregunta que es así. Perdón, antes de la pregunta, disculpa. Sí. Acabas de mencionar de que Keche mencionó literalmente que agregas agua con sal de mar. No, que le podías poner todo lo que quieras de elementos. Pero no especificó que sea, o sea, es tu... No especificó nada, no. Eso, yo dije como ejemplo que yo en la copa 4 de la inercia puse agua de mar. Lo entendí así. Dale. Y por ejemplo en la copa 5 puse sal de... ¿Cómo es esta sal? Bueno, la que tiene hierro. Bueno, son ideas mías. Pero ¿Sal del Himalaya? la pregunta que tengo, sal del Himalaya, correcto. Porque lo sentí así, el núcleo de la Tierra, hierro y eso y tal. La pregunta es, en un reactor, por ejemplo en la copa 1, ¿sí? Cuando haces la copa 1, luego de producir los GANs y eso, podrá dar 2 veces, pero después la chapa de zinc queda oscura. Lo mismo me sucedió con los reactores de CO2. Enfrentado a una bobina o una chapa nano revestida, la chapa de zinc termina oscura, o sea, termina, digámosle para mí, nano revestida por fuerzas de campo de la pieza que tiene enfrente, que está nano revestida, que es de cobre. En ese caso, voy a tener en un reactor de CO2 2 piezas nano revestidas. Y cuando se frena la producción, ¿por qué se frena? Y al frenarse y tener 2 piezas nano revestidas, como acá, si vemos esa copita roja,
donde están produciéndose GANs energéticos. En ese caso, ¿se siguen produciendo GANs energéticos en un reactor de CO2? ¿En una copa 1? Cuando ya para de producir. Es una pregunta, no lo sé, nadie me la supo responder. Te puedo dar mi opinión al respecto. Perfecto, es lo que sí, es lo que estoy queriendo. Yo también he observado ese fenómeno de las placas que se oscurecen en el agua. Al principio pensé que era un tipo de oxidación, ¿no? Por el tiempo que ya lleva sumergido. Pero luego también observé lo que mencionas, ¿no? Que ya llega a un punto, y ahora por lo aprendido puedo concluir, digamos teorizando para mi entendimiento, que, y le encuentro sentido en lo personal, es de que si en caso ya se haya generado un nanorecubrimiento, cuando el material deja de producir el elemento es porque ya ha encontrado su equilibrio. Entonces el flujo es, digamos, ha encontrado su punto de equilibrio, entonces ya ha dejado de producir, tal vez, porque no lo necesita. Ahora, respecto a las copas, hay que ver que el hecho de que sean en bobinas por el tipo de conexión y de otra manera en placa, hay una diferencia, aunque los tres tienen fuerza gravitatoria, hay una diferencia, ¿no? Como ya se ha explicado. Entonces, de todas maneras, mantiene un cierto dinamismo, no hay un equilibrio aún, porque es diferentes fuerzas, ¿no? Ahora, como te digo, respecto a ese vaso, tengo también ideas, pero ahí sí me gustaría ver el video para seguir hablando de eso, ¿no? Gracias, pero te agrego que la Copa 2 no sucede eso. Llevo 8 producciones, una por mes, en los últimos 8 meses. Y la nanocobertura de la bobina del medio, que la hice con fuego porque fue cuando empecé, no está hace rato. ¿Viste? Ahora, en la Copa 1, cuando dio su primera producción, la bobina de cobre enfrentada y la placa de zinc se volvieron negras. Y la del medio perdió su nanocobertura. Yo Entonces, cuando hice esto tal vez sea no por sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero, entonces, las dudas para mí son muchas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro? por ejemplo, si dejas una placa de zinc, simplemente agua, sin sal, sin nada, y va a ocurrir el mismo fenómeno, ¿no? Se va a oscurecer. Ajá. Entonces es un proceso oxidatorio, ¿no? Por el oxígeno del agua. Y como dato extra, la copa del alma, la copa del alma de la fisicalidad, con cobre, 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 ¿no? No es esta copa que está acá, pero es cobre, cobre, cobre. La copa 1 me dio, cuando la estaba conectando, me dio los GANs en un minuto. La copa 1, ¿no? Lo que es la copa 1 de la copa del alma. Yo me pareció raro, ¿no? Y después no me dio más. Hace bueno, yo calculo que 2, 3 meses. Y ahora esa copa está produciendo unos GANs muy distintos. Solo ella, la copa 1. Bueno, después le mandaré fotos, pero me pareció un dato curioso porque está produciendo unos GANs medio densos, apelmazados, y yo la dejo ahí, ¿no? Los voy a extraer en algún momento. Era un dato más, nada más para agregarles. Muchas gracias, don. Gracias a ti por compartir tu experiencia. Y en este punto, cuando se habló de las 5 copas, hay algo que el señor Keche dejó muy, muy en claro, ¿no? Aquí ya estamos trabajando netamente en la interacción con las almas. Entonces, lo que produzca su creación de las 5 copas a cada persona nunca va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser cómo interactúa quien la creó, con la intención que le puso, con la atención que le puso, sabiendo, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo lo ama, ¿no? Y quiere lo mejor para él, incluso cuando va a comprarle los pañales y es recién nacido, trata de escoger lo mejor, ¿no? Y así los suplementos, y le pone dedicación, y aunque esté cansado va a verlo. Entonces, esa intención, ese aprecio, esa interacción a lo que vas creando, y cuando ya lo tienes armado, también todo lo que entra en, digamos, en el área de cobertura de las 5 copas, interactúa, crea una interacción. Y como vamos a ver, o como ya hemos visto, la interacción entre dos energías crea distintos campos que generan diferentes tipos de
de inercia, ¿no? Entonces lo que tú vas a tener ahí, probablemente en algunas personas no observan nada, ¿no? A pesar de que lo han hecho en su entendimiento muy bien y no observan nada de repente, ¿no? Que el señor Getche dijo en un momento algo así como que necesitas confirmación de la fisicalidad. También habló algo del equilibrio, ¿no? Entonces, incluso cuando llegas a necesitar algún material, tu conexión hace que la copa produzca más, ¿no? Hay muchas experiencias que han contado eso, ¿no? Que dejó de producir, pero nuevamente se presentó una situación donde se necesitaba y las copas empezaron a producir, porque lo necesitabas. Entonces, son experiencias personales, pero lo claro es que todas las copas ahora interaccionan con tu alma y con el alma de los que están alrededor, ¿no? Bien, eso era el comentario respecto a la foto. Y también hacen ruido. Seguro es que está interactuando contigo, los aminoácidos están interactuando contigo y que interpretas esa sensación, ¿no? Es así, o sea, hay mucho conocimiento dentro de estas copas, ¿no? Y seguramente ahora, o cuando explique, van a tener incluso muchas cosas de repente más en las que pensar y cuestionarse, ¿no? Y bueno, eso es, ¿no? Muy bien. Pues Manuel, si te parece, Ricardo ha levantado la mano y luego ya te dejamos continuar, ¿eh? Y haces las preguntas a la gente al final. ¿De acuerdo? Adelante, Ricardo. Gracias, Víctor. Es solamente comentario, Manuel. Santi, me ha pasado lo mismo con mi copa del alma. Cuando Janal me dijo que las 5 copas era una imagen mía, me impacté porque yo escogí un vaso demasiado grande, casi más de medio metro, 1 metro posiblemente, la copa del alma, y había dejado de funcionar. Yo le cambié, y lo que dice Manuel me tiene completo sentido. Para mí, lo siento de adentro, no que sea lógico. Una vez que las placas encontraron su equilibrio, ya no había con qué interaccionar, porque era el mismo campo de fuerza. Cuando cambié, yo acabo de cambiar la bobina central, y empezó nuevamente, pero increíblemente, fue como haberle cambiado el corazón. Ahora lo hice más fuerte, le añadí campos de oro, le añadí campos diferentes al recubrimiento. Cuando hice el recubrimiento de la bobina de zinc, la cambié y comenzó nuevamente a funcionar de una forma diferente. Efectivamente, como dice Manuel, y muchos de nosotros lo hemos experimentado, yo siento cuando mi copa me habla, o yo siento cuando mi copa me dice que tiene un cable suelto, o que ya las conexiones ya no están fuertes. Y puedo comparar este sentir, eh, que no es físico, con el sentir de una madre con su hijo, que sabe cuando está mal, o cuando tiene un accidente, o cuando ha pasado algo, y que tiene esa sensación. Así yo mucho más débil, obviamente, pero la he llegado a comparar con las copas, con mis 5 copas. También lo he sentido con la formación estelar, con la formación de estrella, pero cuando cambias uno de los componentes, que ya la copa ya no está trabajando, ya piensa uno que no está trabajando, no está decayendo GAN, no está captando GANs, y cambias uno de los electrodos, una de las componentes, nuevamente comienza a trabajar, porque para mí tiene también sentido el que los campos, el zinc quiere alcanzar al zinc, y posiblemente entre el mismo material es más fácil o más rápido que alcance, no así con el cobre y con el zinc, porque nunca lo va a alcanzar. En cambio, cuando tenemos los mismos elementos, cobre, o cobre, o zinc, es muy fácil que llegue a igualar el mismo campo de fuerza, a mi entendimiento. Gracias. Así es, muchas gracias a usted. Adelante, Manuel. Bueno, todavía no puedo compartir una pantalla. A ver. Sí que puedes, estás compartiendo pantalla. Ahora sí.
Yo quería hacer primero no sé, es como un descargo de responsabilidad, ¿no? O sea, decir que lo que yo voy a compartir es lo que he aprendido estrictamente en lo que el señor Queche en los talleres, ¿no? No he escuchado talleres de otras personas, de otros buscadores de conocimiento que también de manera acertada en su comprensión comparten y publican. Yo en este caso voy a compartir lo que netamente ha compartido Queche y yo he podido comprender. Y también hago el comentario que no, como dije hace rato, no tratar de forzar más allá del entendimiento de lo que he entendido, ¿no? No es mi intención quedar como el que más sabe, solamente es como el que transmite lo que ha entendido, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, voy a... Sí ven la imagen, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Estaba pensando la forma cómo pensar un poco en lo que es la intensidad de fuerza o el campo, por ejemplo, de los diversos tipos de una manera muy básica o fácil para entender los diversos tipos de fuerza de los campos que forman la creación y la existencia y el universo, ¿no? Lo que vemos es un espectro, ¿no? O sea, una pantalla, una imagen de lo que conocemos como ecualizadores, ¿no? En nuestros equipos de sonido. Tal vez no todos sean muy familiarizados con el tema de la música, así es que después haré otro ejemplo si es que no queda muy claro, pero digamos que para los que más o menos son melómanos o les gusta mucho de la música, ¿no? Y disfrutan de ecualizar sus músicas antes de escucharlo, sabemos todos que el espectro auditivo humano, si todo lo que puede captar en frecuencia nuestros oídos, comprenden entre los 20 Hz a 20.000 Hz. Todo lo que hay dentro de ese espectro puede ser captado por el oído humano. Sin embargo, cuando tenemos ya, o sea, los que ecualizan y saben que la música, vienen ciertas divisiones, ¿no? Que tenemos acá los bajos, tenemos acá los medios y los agudos, ¿no? Siempre hay a veces solamente tenemos 3 perillas nada más que regulan todo y no un ecualizador gráfico como este. Pero hay diferencias, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, yo anulo o bajo o cierro el volumen de todas estas frecuencias, voy a seguir escuchando la melodía, la música, ¿no? Pero en otra frecuencia. Y si yo anulo, por ejemplo, los medios, ya de repente voy a escuchar los agudos, un muy bajo de los medios, obviamente nada de los bajos, y solamente voy a escuchar de repente los platillos, ¿no? Los hi-hat, la percusión más aguda, ¿no? Y entonces esto es lo que dividimos la frecuencia en lo que hablamos de audio, ¿no? Entonces, ¿qué relación podemos encontrar esto con los campos de plasma? Cuando usted coloca la música, es la misma música que suena en todo este rango de frecuencias. Es la misma música. Si usted se concentra en los bajos, va a escuchar los bajos. Si usted pone atención en los medios, va a tener más atención en los medios y lo mismo con los agudos, ¿no? Pero es la misma música. En este caso, el campo del plasma, digamos que esta es una frecuencia más baja y esta es una frecuencia más alta. Digamos que acá está el campo de plasma así, y luego va perdiendo, digamos así, fuerza o velocidad, ¿no? Entonces, el mundo de la fisicalidad, de todo lo físico que conocemos en el universo, ojo, en el universo, no en la creación solo, en el universo, que corresponde a los campos más débiles, forman la materia. No estamos dividiendo o diciendo que materia es uno y luego los medios son otro y luego los agudos son otros, ¿no? Todo es parte de uno. No hay una división, es parte de uno, solamente es que la atención
o digamos, nuestra visión está aquí. Tenemos de repente bloqueados estos medios y agudos, ¿no? Porque estamos acá en esta intención. Y en este rango ya limitado de bajos, tan solo de bajos, es en el que hemos desarrollado nuestra civilización, nuestro entendimiento, observación y costumbres humanas de toda la vida. Ajenos a la conciencia de repente de estas cosas, ¿no? Porque los medios, en la frecuencia media estarían el tema de las emociones. Y las emociones, la intuición, es algo que, digamos, culturalmente no ha sido tan apoyado, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Hay gente que ante una sensación de repente de primeros amores decide vehementemente no querer sentir o tener más emociones, ¿no? Quiero ser frío, dicen algunas personas, y vivimos en una cultura de que lo intuitivo es de locos, ¿no? O es una persona que tiene algún tipo de desequilibrio, ¿no? Que las hay, ¿no? Que claro que las hay, todos que necesitamos atención y a veces algunos más que otros, ¿no? Pero no es el tema de que sea propio de algunas personas, ¿no? Es una realidad. La medicina, por ejemplo, de la homeopatía que conversábamos el otro día, ya no tenemos ningún elemento en la solución de la medicina homeopatía, pero sí tiene los campos de las sales que van a crear una respuesta a una fuerza superior y que van a producir la fisicalidad. Hay una regla muy importante que es que para que exista fisicalidad es el juego de tres campos. Entonces, la creación, todo es esta, si usted ve es un patrón que como es en lo máximo, en lo grande, es en lo mínimo. Estamos compuestos de estos tres niveles de fuerza, de campos en todo momento. Una célula tiene los tres niveles de campo también. Una piedra tiene los tres niveles de campo. Pero no hablemos de emociones, de fisicalidad, ¿no? Si comprendemos que hay magnetismo en un elemento como el imán, entonces ahí habremos un campo para ver lo que no es visible, ¿no? Y ahora, para entender esta ciencia, requeremos de algo que yo entiendo que es como la capacidad de pensar abstractivamente, ¿no? Quiere decir, lo abstracto es algo que no existe en la fisicalidad, ¿no? Pero que sabemos que es o que existe, o al menos la mayoría entendemos que es, ¿no? El amor es algo abstracto, ¿no? Porque es imposible ver el amor, pero todos somos conscientes de que existe, así como la maldad, el odio. Sabemos que existe, es algo real, pero es algo abstracto. Cuando alguien, por ejemplo, o todos tenemos mente creativas, ¿no? Los que van para la rama de ingeniería más, el inicio de su proyecto inicia en un estado mental, ¿no? Nada material, y en su mente genera hipótesis, ideas, y es ahí donde trabaja y hasta puede crear las cosas en un plano donde no lo ve todavía. Pero una vez que ya lo tiene listo, lo baja y lo hace. Y lo mismo, una vez que tú entiendes algo respecto a la tecnología, cuando ya llegaste al punto alto, puedes bajar y explicarlo sin complicarte mucho. Entonces, el primer campo, digamos, lo más bajo es el campo de la materia, ¿no? Toda la ciencia, la civilización se basa en esto, ¿no? Porque el método científico basa precisamente en comprobación de algo material, ¿no? Para confirmar algo como cierto. Pero si estamos hablando que ahora estamos entrando en una ciencia que va de aquí para allá, básicamente, entonces digamos que el método científico, al igual como la homeopatía tan marginada, en un principio no vamos a tener tanto aceptación o rechazo, tal vez, de las personas que han vivido su mundo y han basado su profesión y sus reconocimientos académicos y materiales apoyados en esta línea de pensamiento. Hay científicos más atrevidos, aventurados o más allá de la época que se atreven a pensar más allá, y ellos son los grandes innovadores de las ciencias nuevas, ¿no? Que gracias a ellos existe la radio, la televisión.
Y así. Pero ahora vemos que en el paso de los medios, ya estamos hablando de una energía, de la misma señal, por decirlo así, que nace de aquí, de la más alta, y va perdiendo fuerza hasta llegar a la baja, que es visible. Y tenemos aquí los puntos medios y los más altos, ¿no? Entonces, estos puntos medios, el medio digamos que es un nivel más alto de la energía de la materia. No llega a ser tan alto como la de la agudo, pero es más alto que la materia. O sea, está en un estado intermedio. Pero está ya en el lado de lo no, de lo abstracto, ¿no? En el nivel ya que escapa a los bajos, ¿no? A la materia. Entonces, nuestros GANs que hacemos a través de lo que se nos ha enseñado con la nanotecnología, que es cómo voltear la fuerza del elemento. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí una naranja, no sé, una fruta, una naranja, por ejemplo. Y cuando hay un nanorecubrimiento es como empieza a tener una radiación de su campo, ¿no? Es como haber volteado la cáscara y la parte intermedia sale un poco, podemos extraer la energía, podemos liberar la energía, a separar los campos, su estructura molecular y generar una liberación de energía. Entonces, esa energía puede atraer los campos de energía del mismo material, ¿no? Entonces, es como el huevo, la cáscara es la parte física, y es como que le hemos vuelto permeable esa capa y los campos que están en transición de la yema pueden estar en forma radiante, ¿no? Es decir, ya no solamente están los campos de la inercia como el olor, sino están campos que van más allá de eso, ¿no? Ya está su estado energético propio de lo que lo constituye, es como la emoción propia en sí de la naranja, y cuando tú la comes, no solo comes lo físico, sino también esa información lo tienes en la mente. Por eso que cuando pensamos en naranja no podemos recrear hasta el sabor que estamos pensando, ¿no? Entonces los GANs vendrían a estar más o menos por este lado, ¿no? Más o menos por este lado estarían los GANs, ¿no? Muy cerca a la fisicalidad. Es por eso que algunos lo interpretan como el cuarto estado de la materia, ¿no? Porque podemos verla, pero ya no está, o sea, podemos verla y está en nanopartículas, pero no corresponde a ninguna propiedad de ningún elemento de la materia, ¿no? Porque tiene este campo, esta energía radiante del elemento, que en este caso es el carbono, el CO2, ¿no? Y entonces nos volvimos expertos en trabajar con estos campos, ¿no? Que son los GANs, todos los campos de los GANs. Pero luego aprendimos que hay un siguiente y principal nivel de energía de campo, que estamos hablando ya al tema agudo, que son el estado plasmático de la creación de la fisicalidad, ¿no? Podemos pensar que esto está en estado plasma, está en estado GANs de repente, y este está en estado materia, ¿no? Entonces, es la misma canción, va a seguir sonando, ¿no? No es que cambiamos de canción, es la misma canción, pero es exactamente a nosotros, ¿no? Que ya más adelante o de repente alguno ya puede ver la comparación. Entonces, es en este campo agudo donde ya hablamos de energías más altas que superan a esta fuerza, ¿no? Todo lo que está acá en este campo bajo es lo perceptible por los ojos. Y en este punto, en este límite, entra lo que es la luz, ¿no? La luz es el choque de estas energías, de estos campos que están a este nivel, se chocan y se ralentizan y llegan a una frecuencia baja, pero no tan baja, sino la más baja cercana a los medios, por eso que vemos destellos de luz. Pero no es que sea la energía media o más baja de la creación, sino es que cumple su límite máximo en la frecuencia de los bajos, ¿no? En la frecuencia de la materia, de lo más débil, de lo que es perceptible. Pero luego
si es que nuestra atención ya no está en los bajos, o perdón, en la materia, sino está aquí en el punto medio y llegamos al agudo, entonces podemos viajar en el universo sin distancia, sin tiempo y sin fisicalidad. Pero como es parte de una sola canción, no es que se rompa esto. Nunca se rompe. Simplemente cambia de oposición, cambia de atención. Hoy somos cuerpos físicos porque nuestra atención está acá, pero nunca hemos dejado de tener esto. No lo hemos reconocido, hemos decidido ignorarlos y es una campaña, pareciera, para no especializarlo, pero ahora lo sabemos. Y la ciencia, ahora tenemos una ciencia que podemos corroborar estos campos, ¿no? Podemos desarrollarlo esto y comprobar con nosotros mismos si es que es o no real. Bien, ahora sí voy a borrar esta pantalla. Entonces, con esto vemos que hay 3 niveles de campo, pero que es de la misma entidad. ¿Se acuerdan los dibujos del libro, del libro 1? ¿No? Que dice materia, antimateria, materia oscura o transición, ¿no? Es parte de uno. Esta es la partícula básica de la creación. Esta partícula básica es un modelo que se cumple en todos los niveles de espectro, de frecuencia, de niveles de fuerza, si queremos llamarlo, ¿no? Ahora, ya logramos tener un elemento como el cobre, que está en estado materia, y con el conocimiento que hemos tenido, ahora ya sabemos cómo tener los GANs de cobre, ¿no? Ya podemos tener los GANs, ¿no? A través del nanorecubrimiento, con otra placa y elaboramos los GANs, ¿no? Ahora, en el uso del GANs, hemos aprendido a usarlo en lo que son unos generadores, ¿no? Todos hemos ingresado el GANs en un reactor, ¿no? Pero hay algo muy curioso que sucede en algo que es una palabra clave y básica en la tecnología del plasma, que usted tiene que entenderla mucho, que es el dinamismo. Esto es una propiedad muy, muy básica cuando hablamos de plasma, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un dinamismo y acá colocamos digamos, nuestros GANs y lo completamos con líquido, vemos cómo al girarlo, toda la parte sólida de las partículas de GANs se ponen como un cinturón alrededor, ¿cierto? Se pone como un cinturón alrededor. Y luego en el giro hay una fuerza centrífuga, ¿no? Que está empujando todo lo que tiene peso, lo que está en estado materia hacia el exterior. Pero crea un vacío dentro. Esa fuerza centrífuga crea un vacío adentro y una necesidad, por lo tanto, de campos. Entonces, los campos que se generan dentro, en esta parte vacío, son los campos más altos de la frecuencia del GANs. Quiere decir que estamos llegando a sus agudos, ¿no? A su nivel más fuerte, ya estamos pasando del estado GANs y estamos entrando al estado del plasma puro. No, plasma puro no, de la fuerza más alta, plasmática, sí, del elemento, ¿no? Y está acá adentro los rayos más fuertes, ¿no? Y son estos rayos fuertes que tienen una mayor interacción o un mayor alcance de los que tienen los GANs. Porque está en una dimensión más alta, ¿no? Está en la dimensión de la emoción más alta del plasma, y esta entidad, esto es lo que tiene en el centro, ¿no? El núcleo de la creación, ¿no? El núcleo de las células, el núcleo. En el centro del cerebro se observa un vacío, así también, un vacío de campos, que es nuestra parte más fuerte, ¿no? De donde está la emoción del hombre, se encuentra en el cerebro, en el centro. Entonces, si es que tenemos la forma de extraer
este centro. Entonces tenemos lo que Keshe muchas veces menciona como la caja vacía, ¿no? La caja vacía, y ya no trabajamos en la fuerza de las GANs. Por eso dice, los GANs ya pasaron de moda, ¿no? Ustedes tienen que ahora atender en una fuerza más alta. Entonces ahí se nos abrió la mente a extraer este campo, este nivel de fuerza. Entonces ya tenemos, y se abrió un nuevo mundo, ¿no? O sea, primero pasamos a la tecnología de GANs, y ahora entramos al nivel de fuerza del alma, cómo trabajar en la interacción del nivel más alto. Y ahí es donde tenemos que haber entendido principios básicos como el que ya la mayoría sabe, que es de que el plasma más grande le da al plasma mayor, ¿cierto? Eso ya es muy comprendido. Entonces, existe la comunicación que el plasma da y este recibe. Pero también el plasma, cuando da, por el hecho de dar, tiene que recibir, porque ya creó la condición. Al haber dado, ya crea la condición y tiene que recibir. Y recibe del exterior, pero también recibe una confirmación o una respuesta en su nivel más alto de esta entidad débil. Así suena un poco confuso, porque el nivel más alto, pero del plasma débil, alimenta al plasma más fuerte. Entonces es así como ellos se reposicionan o encuentran su posición en el universo y su punto de comunicación, ¿no? A ver. Perdón. Entonces, luego, una vez que ya comprendimos eso, vamos y obviando un paréntesis que es, que luego más adelante lo hablaremos, es entonces, ¿cómo se completa el principio de la creación, ¿no? ¿Cuál es la teoría de la creación? Entonces, si ya sabemos si sabemos que necesitamos, perdón, si sabemos que necesitamos 3 campos de fuerza para crear la materia, ¿cuál sería la interacción que hemos aprendido, que nos ha enseñado? La teoría dice, cuando tú tienes 2 plasmas, a ver un momento, por favor. Ya. Cuando tú tienes 2 plasmas, uno en un orden mayor, ¿no? Vamos a llamarle, y acá vamos a dar un salto abismal porque estábamos hablando de emoción, pero ahora vamos a entender que esa dimensión más alta, esos centros de campo más agudo, de campo plasma, están en el mismo nivel de la dimensión del alma. Y hemos aprendido que tenemos 2 fuerzas emocionales o 2 campos emocionales en nuestro cuerpo, ¿no? Que una está en el cerebro y otra que está al nivel del corazón, ¿no? Que en la interacción, en la comunicación de esas 2 emociones, manifestamos nuestra fisicalidad. Entonces la teoría dice que cuando tenemos el alma del hombre y tenemos el alma de la fisicalidad, en la interacción de estos 2, en un medio ambiente determinado, que no es más que diversos, distintos campos que están por el exterior, que son otras entidades, otros plasmas que también han dado y se han esparcido estos campos por el universo, por el que forman el lugar donde está, por estos campos que está alrededor, en interacción de estas 2 fuerzas en un punto medio, traen la manifestación del estado materia, ¿no? Del estado materia, ¿no? Y esto podemos llamarlo alma del hombre, fisicalidad, o podemos llamarlo plasma del elemento del material y su campo de fuerza de la emoción, ¿no?
Entonces estamos hablando acá de un nivel de energía más alta y un nivel de energía, pero que está relacionado con la materia, con la emoción de la materia. Los dos están en la dimensión de la energía, pero uno es pura energía. Y otro es una energía que está en relación con la materia. Pero ambas están en el misma, digamos, han pasado ya la barrera de lo material, ¿no? Visto desde otro One punto de question, vista... Manuel. Hola. Perdón. Can you go back a little bit? Go back and do. No, perdón. Alguien que te Manuel, si puedes volver un poquitito para atrás, dice Jalal. Just, yes. Is that the sun and the earth? No, he was speaking about the soul of the man and the soul of physicality, okay? Okay, I thought this is the sun and the Okay. earth. Thank you, thank you. Isn't the same? No, ¿Puedo no, seguir Él o...? pensó que era el sol y la tierra. no, it's different, little bit different. Yes, it's a little bit different. Es un poquito diferente que el sol y la tierra. The red circle, it will be more, El círculo rojo en el medio. close to the smaller. El círculo rojo es más cercano al pequeño. Sí, seguro que sí. Es que en este momento estaba explicando Sure. un punto distinto, ¿no? O sea, Thank you. no es la posición literal de ejemplificar, sino explicar el proceso, ¿no? No sé si... He was, ¿cómo es? He was teaching the process, not the essential points. The process of the plasma. Yes, but exactly. But give it a little bit more that the strength in each of one. So the red one, it's not exactly in the middle. Okay. That's all. Then sí. who is watching, he know exactly where is the point of interaction. Sí. You understand? Bueno, lo que nos dice Jalal es que podríamos haber afinado un poquitito más el conocimiento y haber explicado un poquitito más la posición debido a las fuerzas de cada uno, porque evidentemente lo que tú estás diciendo es que el mayor alimenta al menor y está correcto todo. Está todo correcto. Sí, una pero, apreciación, me perdón, parece. Sí. Muchas gracias por la apreciación, pero recuerden que estoy empezando y Está bien, a está perfecto. explicar, y bueno, todavía no he llegado al punto de hablar de, o sea, todavía estamos empezando, ¿no? Pero lo que yo, no sé, es como a veces como manejar bicicleta y estar parando cada cierto tiempo. Correcto, ¿no? correcto. O sea, como que el viaje no es tan placentero, ¿no? Y no es que no disfrute de compartirlo, sino que se me va la inspiración, ¿no? O el hilo. Sí, ya lo sé. El hilo. Seguí nomás, yo le explico a Jalal. Pero lo The que sucede es appreciation que is también correct. supongo que es difícil para Yalar seguir porque no entiende el idioma. Claro, no entiende el español. The appreciation is correct. We are continuing. If you want something, you can send me to chat and I'll tell you, Jalal. Yeah, it's okay. It's okay. Yes, What yes, he's yes. doing, beautiful. Excellent. Muy bien, ambos, los dos. Seguid. Gracias. Bien, a ver, ahora cómo seguiríamos. Bien. ¿Recuerdan la teoría de la división del neutrón? Seguramente ya lo sabemos, ¿no? Vamos a pensar el neutrón como una entidad plasmática que, como mencioné hace un momento, da muchos de sus campos, traspasan su fuerza y van perdiendo fuerza, decayendo en los límites, así, al igual que las limaduras de hierro cuando tenemos un imán abajo, pero también esos campos se dividen en unos campos más débiles y son tomados por él mismo, ¿no?
Entonces aquí ocurre que se alimenta de sus propios campos y a la misma vez alimenta de otros campos, pero también se alimenta de otros campos, no solamente de los propios, sino también continuamente. Y el dinamismo del plasma hace eso, ¿no? Siempre está en constantemente dar y recibir, ¿no? Eso es así siempre, es una condición en el universo, ¿no? Que siempre hay un dinamismo en el estado plasmático. Entonces, a medida que da, se va alimentando, ¿no? Entonces, llega un punto en que esta entidad plasmática tiene un punto central, ¿no? Que se ha alimentado tanto que ha formado un centro, al igual que nuestro reactor, ha recibido muchos campos del exterior de otras entidades plasmáticas, que ya esa energía ha llegado a acumular tanto que se vuelve inestable de alguna manera el campo que lo contiene, y esa energía no puede seguir alimentándose, ya llega un punto que colapsa y ocurre una división o un decaimiento del neutrón, si queremos llamarlo, y sale expulsada esta fuerza, y arma nuevamente otras entidades, al igual que un neutrón, pero de una menor fuerza. Entonces, esto que fue así, se divide en uno, y el resto que ha formado se junta. Y esto es lo que conocemos como, digamos, en un átomo como el protón y el electrón, ¿no? Entonces, se ha dividido, pero sigue siendo el mismo, siguen manteniendo esa conexión entre ambos. Y lo más importante, que entre ambos, entre esa conexión, siguen formando la unidad, ¿no? Al igual que esta unidad. La conservan, a pesar de que se han dividido. El señor Queche mencionaba que algunos piensan que en la electricidad, el electrón pasa de uno al otro y salta, ¿no? Y el electrón es el que viaja, pero no es el que viaja el electrón, ¿no? Es el campo que está en el último borde, de repente pasa a través de ese, y es como si fuera una transmisión, porque nunca se pierde conexión con el electrón. Nunca se pierde conexión con el electrón, ¿no? De repente con su manifestación física podría ser, ¿no? Ahora, esto es como el huevo también. Tenemos el huevo, tenemos acá la yema. Imaginamos que sacamos la yema al exterior y tenemos la clara del huevo que formará, y tenemos la clara y el huevo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el, digamos así, cuando ocurre lo contrario, ¿no? Cuando ocurre lo contrario, cuando ya tenemos acá dos plasmas de la misma entidad, pero que queremos que retornen. Queremos decir que este regrese acá y que nuevamente vaya a formarse la unidad, ¿no? Entonces, es ahí donde viene ahora el conocimiento que estamos teniendo, ¿no? De cómo el alma de la fisicalidad regresa al alma del hombre y viaja a través, en la fuerza más alta, en esos campos de los agudos. En esos campos de los agudos viaja, porque ahora ya no es el alma de la fisicalidad que al separarse, ¿no? Al separarse acá, tener el alma del hombre y el alma de la fisicalidad, al separarse, entonces el alma de fisicalidad, digamos que sí, que se pone en el exterior como la clara. Y la interacción entre el alma de la fisicalidad, el alma del hombre y la fisicalidad, entre los dos, va a generar un campo que va a tener interacción con el campo del exterior, del medio ambiente, que ahora vamos a llamarle inercia, y se va a manifestar físicamente. Cuando ocurre la separación, sale el alma de tu fisicalidad, que la conforma todas las células de tu cuerpo, el alma, la energía del núcleo de todas las células de tu cuerpo, y enlazará con el aminoácido del ambiente donde quieres manifestarte, y aparecerá la fisicalidad. No la fisicalidad misma de repente que tú tenías en un principio, pero tú seguirás siendo la misma entidad. Ahora, para pasarlo al tema de las 5 copas, aunque antes ha quedado un vacío que es lo de la inercia, pero que
Podemos explicarlo ahora, si gustan, antes de pasar a las 5 copas. Coincido. Bien, muchas gracias. Entonces, habíamos hablado del campo más débil, que es el campo de la materia. Teníamos el campo de la materia, teníamos el estado de transición, el que podíamos tener con los GANs también, y teníamos el nivel más alto, ¿no? Que era el nivel plasmático o del alma, ¿no? Entonces, en el nivel materia, en el nivel GANs y en el nivel del alma, queda claro que son distintos niveles de fuerza, ¿no? Pero todos tienen campos, como mencionó alrededor, ¿no? Todos tienen sus propios campos en diferentes fuerzas. Entonces, la fuerza del campo de la materia, que es el más débil, son los campos que crean la inercia. Los campos que crean la inercia son los campos del estado de la materia. Ahora tenemos los campos de la fisicalidad y los campos del plasma, ¿no? Que esos son los que interactúan. Por ejemplo, cuando tenemos aquí nuestro capturador de CO2, acá tenemos nuestro zinc y acá tenemos nuestro cubo nano. Y agarramos y echamos líquido, ¿no? Entonces ya sabemos y que nos queda muy claro ya por lo que hemos explicado cómo creamos aquí el campo por una combinación y genera acá la atracción para los campos del carbono. Eso nos queda clarísimo. Pero, ¿qué es lo que forma la materialización de estos GANs? Esto viene gracias a la alcalinidad que viene gracias con la sal. Es por esta alcalinidad y que, como explicaba Keche en un taller, utilizamos muchas palabras para el mismo significado. Por ejemplo, gravitacionalidad o fuerza gravitacional es lo mismo que alcalinidad, ¿no? Hay una relación con la alcalinidad. Y lo magnético está relacionado con lo ácido, con la acidez. Entonces, por eso que nuestros GANs tienen un punto gravitatorio, porque trabaja con la fisicalidad, con nuestro cuerpo del hombre, ¿no? Si trabajáramos con este campo nivel más alto, probablemente correríamos el riesgo de hacernos daño o desintegrar nuestra alma, ¿no? Por eso el señor Keche dice que nos ha dado todo para jugar, digámoslo así, sin peligro. No hay peligro en su ciencia, muchas veces ha dicho eso, seguro lo recuerdan. Entonces, es por la alcalinidad o su fuerza gravitatoria que viene con la sal, que este campo que viene con fuerza atraído por este de aquí, ya sea en un punto cercano aquí o aquí, eso es referencial, ¿no? Lo digo para que lo entiendan. En este punto viene el campo y se va ralentizando porque hay un campo gravitacional que viene por la sal. Pero este campo de la inercia, este campo de la sal es la inercia dentro de este contenedor. De tal manera que si usted tiene una inercia del sodio, el gas que capture ahí será de CO2, correcto. Pero va a ser hecho con la fuerza del sodio, porque ha tenido los campos gravitatorios en estado sólido, materia del elemento, ¿no? del mineral. Entonces, este sodio, este campo de fuerza, como ya explicamos, interactúa con el medio ambiente, ¿no? Con los campos del medio ambiente, de la Tierra, del alrededor, y formarán sobre la superficie lo que llamamos aminoácidos. Estos aminoácidos crean por la interacción de este campo que ya tenemos acá con el campo del exterior. Y el punto acá sí, precisamente aquí, es este punto, no ni más cerca de acá ni más cerca de acá, es en el límite del agua, ¿no? Y en el límite del agua observaremos que se generan grasa, que es aminoácidos. En un taller, si no recuerdo mal, el 172,
o por ahí, se mencionó y mostraron fotos de estos aminoácidos que se crean en un contenedor hechos con sal de sodio, con sal de magnesio y por ahí creo que con sal de calcio también. En el caso de cuando se analizaba el aminoácido con el CO2 y cuando se veía que había sido hecho con el sodio, se observaba este aminoácido, esta partícula del aminoácido, que había formado capas. Así, 3 capas, 3 niveles de capas. Todos los aminoácidos tenían esa estructura, pero los que habían sido hechos con el magnesio tenían otra estructura, ¿no? Que estaba como formando una estructura distinta. La que tenía que ver con, había sido hecha en sal de calcio, pero era cobre, había generado una división, una bifurcación en el aminoácido, así. Entonces, todo esto tiene un porqué. Vamos a hablar ahora, solo para no ahondar mucho y solamente entender el principio, en este de sodio, por ejemplo. Entonces, cuando usted tiene un gas de sodio, que ha hecho con sodio, los aminoácidos van a interactuar con la inercia de la sal que usted está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene capas en el cuerpo? La piel, los órganos tienen un endotelio, todo tiene 3 capas en la creación. Es por eso que usamos el sodio siempre. ¿Cómo es la estructura de los músculos, por ejemplo? Son tejidos. Entonces, si es que usamos de repente una sal para ciertos tejidos, un CO2, vamos a usar la inercia del magnetismo o del magnesio y vamos a tener el mismo CO2, pero sus aminoácidos van a crear una condición ya no con las capas, sino con la creación, con la fisicalidad que tengan los tejidos. Entonces, entendiendo esto, nos volvemos más agudos o precisos en lo que queremos elaborar. Ya no solamente es cuestión de CO2 para todo y que es así, nadie se está equivocado. Hay algunas personas que no les gusta de repente profundizar muchas cosas en esto porque CO2 es todo, piensan, ¿no? Y está bien, pero esto es lo que se ha compartido también. Entonces, que quede claro que los aminoácidos, que ya es la creación física, porque usted está creando fisicalidad en sus copas. Está creando en primer lugar la fisicalización de las nanopartículas, y luego este campo está creando otra nueva condición física, pero este ya está, digamos, en la conexión con el estado materia, pero de la inercia del medio ambiente. ¿Cuál es la inercia del medio ambiente en este planeta? Entonces, esta comunicación, acá vemos, ¿no? Una creación que está en un nivel más alto que esta, pero esta tiene la conexión con la inercia que hemos creado. Entonces, la inercia es lo que condiciona, por decirlo así, el campo alcalino gravitatorio, que condiciona el tipo de fisicalidad con la que se manifestará la entidad en interacción de sus 2 campos plasmáticos, que es la de energía y la suya propia, que es la del alma y el alma de la fisicalidad. Entonces, el campo de la inercia constituye los campos de niveles más débil, pero que forman o condicionan la creación de algo, ¿no? Si usted tiene acá, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se pregunta, ¿por qué le preguntan al señor Calle? Yo tengo acá, los 3 son de cubo, pero dicen que acá tiene un tono de este verde, otro tiene de este verde, y otro tiene de este verde, ¿no? Que es distinto, dicen. Perdón. Ahí, claro, así también, medio cuproso, le dicen. Entonces, le preguntan por qué, ¿no? Y es que tiene que ver, no solo, usted puede haber hecho exactamente los mismos pasos todos, ¿no? Pero ¿sabe por qué distinto? Es porque todos no se encuentran rodeados de la misma inercia. Si usted coloca cerca aquí el CH3 o el CO2
o otras cajas de acá zinc, esos campos van a influenciar la inercia y los aminoácidos que se forman acá van a estar influenciados por la inercia de los campos de esas cajas. Está influenciado por su inercia, por la inercia de su fisicalidad, por la inercia de su intención y por la inercia de su alma. Está influenciado por la inercia del planeta, del medio ambiente, del árbol, de su perrito que está al lado. Y si nos volvemos más profundos del universo y de la posición del universo y del creador. Los rayos del universo y sobre todo los más altos tienen una comunicación instantánea y están presentes en todos, ¿no? Entonces, habiendo más o menos, creo yo, aclarado un poco o visto lo que es la inercia, hablemos de las 5 copas. Tenemos acá copa 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá la copa 1, que es la copa del alma. Luego la copa 2, que era la copa del alma de la fisicalidad, ¿no? Esta era la copa del alma del hombre, alma de la fisicalidad. Esta era de la fuerza gravitacional del planeta o el alma del planeta, ¿no? En este caso, la Tierra, ¿no? Este era el campo de la inercia de la Tierra, de lo que se manifiesta en la Tierra. Y este era de la fisicalidad. Ahora, ¿cómo todo lo que he explicado puede coincidir o entender en las 5 copas? Tenemos acá de que el alma, explicábamos antes que era el campo plasmático más de la fuerza más alta, de la energía más alta, energía pura. Ese era el alma de la fisicalidad. Teníamos acá el alma del hombre. El alma de la fisicalidad, que era más débil. Tenemos el alma del planeta y tenemos el campo de la inercia. Si me lo permiten, quisiera hacer un paréntesis antes de explicar esto, por favor. Y explicar algo más antes de llegar a esto para que quede mejor la idea. ¿Sí? Adelante, Manuel. Eres tú el que... Bien, muchas gracias. Por ejemplo, acá tenemos al Sol, ¿no? La teoría dice que el Sol extiende sus campos hasta ciertos puntos, ciertos campos, luego que se enlazan esos campos y crean un alma, ¿no? Un alma distante, en diferentes posiciones, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos acá el alma del Sol, y acá tenemos ya que se formó el alma de lo que será la Tierra. ¿Sí? En este punto del sistema de la galaxia, ¿no? del sistema solar. Acá tenemos aquí el punto que se ha originado, que se ha formado el alma de la Tierra. Entonces, ¿cómo interacciona o va a interaccionar estos campos? Muy fuerte. Va a interaccionar estos campos, ¿sí? Y va a encontrar una posición, un equilibrio en este punto, ¿no? Donde se equilibran sus fuerzas. Ahora, este punto generará, hay interacción ya de estos dos, esta es la energía y esta es la energía más débil, que tiene una emoción determinada. Ahora, estos campos van a interaccionar, aquí alrededor hay otra inercia, la inercia de la galaxia, ¿no? Acá estamos trabajando en la inercia de la galaxia. Y formará esta inercia de la galaxia una fisicalidad, una manifestación física, que en este punto le vamos a llamar Tierra, ¿no? Entonces es como, y esta fisicalidad la componen muchas otras almas, ¿no? Y esta alma de la fisicalidad va a interactuar con su propia alma del planeta, ¿no? O sea, crea la fisicalidad, o perdón, el alma de la fisicalidad, que es una fuerza menor, ¿no? Porque, o sea, se ralentizan estos dos choques de fuerza en un nivel más alto y obtenemos una manifestación más débil de fuerza.
Ahora, esta interacción, esta alma de la fisicalidad de la Tierra va a interaccionar con el alma de la Tierra y va a crear un campo radiante. Ese campo de la Tierra, perdón, ese campo va a formar en interacción con los campos de la Tierra, va a formar lo que es la capa de la magnetosfera, si queremos llamarlo así, donde dentro de esto se va a suceder la vida, o toda la manifestación física, ¿no? Entonces, tenemos el alma del alma de la Tierra que interaccionó con el alma del Sol y formó la fisicalidad del planeta. Luego, el alma de la fisicalidad del planeta, en interacción con su propia alma, crea un campo, un escudo protector de la Tierra en sí. Y es este campo ya que se ha formado acá, que tenemos el Sol, acá tenemos el campo y el campo acá de la corteza terrestre. Entonces, estos campos acá generan el medio donde interaccionan con estos campos de acá del Sol, y aquí es donde se hace manifestación la luz, por ejemplo, la luz solar, ¿no? Es la interacción de la entidad llamada planeta Tierra con el Sol. Entonces vemos cómo se cumple en la creación interacción de dos niveles de fuerza alto, uno mayor, uno menor en determinado nivel de fuerza, en un medio ambiente de una inercia determinada, ya sea la sal, ya sea la galaxia, ya sea la intención, la fuerza de los campos en el universo van a traer como consecuencia una manifestación. Y lo mismo se cumple con las células, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos el alma de una célula y dentro del cuerpo tenemos una mezcla de sales. Tenemos sodio, potasio, fósforo, magnesio, muchas sales, ¿no? Entonces, en la interacción de la inercia, pero ojo, que el cuerpo humano, por ejemplo, en diversos niveles tiene diversos tipos de sal, ¿no? En diversas combinaciones. Cada órgano tiene diversas composición de minerales, diversos tipos de sal. Entonces, digamos que usted está trabajando, esta es una célula del riñón, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos aquí la célula del riñón, que dentro del cuerpo, dentro del riñón, en interacción con el equilibrio del medio ambiente dentro del riñón, va a manifestar una célula. Entonces ya creó una célula y se siguen creando otras células, ¿no? Tenemos aquí otras células con su correspondiente fisicalidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estas células, todas, obviamente están interconectadas porque todas forman, cuando se juntan, por ejemplo, estas células, ¿qué forman, no? Las células forman tejidos, sabemos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas células tienen el mismo propósito, ¿no? Que forman el riñón, pero se unen para formar un tejido. En la reunión de todas estas almas, todas estas llegan a un punto en el que por la colección, en que todas estas almas de células juntas llegan a un nivel que lo pasan a ese nivel y que ya se convierte en tejido por su fuerza del campo del alma y forman un nuevo alma. Es decir, todas ponen de sí y forman un nuevo alma y esta alma es la que controla todo y tenemos, por decirlo así, el alma del tejido, ¿no? Ahora, imaginemos que tenemos la colección de tejidos que forman órganos, ¿no? Entonces tenemos los almas de los tejidos que aumentan por la colección en su intención y en su fuerza del alma y luego forman un alma que puede ser el alma del órgano. Entonces tenemos ya el alma del órgano, por decirlo así. Entonces luego los órganos forman sistemas. Quiere decir que cada órgano que forma un sistema va a formar un sistema que también va a tener un control emocional en la fuerza del alma, de la emoción del alma. Y que esto por lo general lo controlan lo que son llamados ganglios. Y los ganglios, por ejemplo, los ganglios en el cuerpo también
controlan diversas partes de órganos locales, lo que el cerebro a veces no puede controlar, ¿no? Entonces, y estos órganos, estos sistemas se juntan y forman el alma de la fisicalidad del hombre. Entonces, todas las almas que primero eran células, luego pasaron a ser tejidos, luego pasaron a ser órganos, luego pasaron a ser alma de la fisicalidad, así ha ido aumentando en su nivel, pero como vemos, todas ellas tienen el nivel más alto de la creación, que es la fuerza, ¿no? Pero en diferente medida, en diferente punto, ¿no? Y luego todas forman el alma de la fisicalidad. Entonces, la fisicalidad en interacción con el alma, perdón, el alma, cuando, por ejemplo, el alma del viajero del universo que viaja a través del alma, viaja con su alma, pero dentro de sí lleva el alma de su fisicalidad. Pero luego, imaginemos, llega, ahora ya no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene boca, no puede viajar por las percepciones o sentidos del alma en la fisicalidad, pero cuando ya está el alma, toma control o posesión o está en esa dimensión, se genera otro tipo de comunicación con el exterior. Es netamente emocional. La emoción es la comunicación, el lenguaje que utiliza el alma. Entonces imagínense que esa alma siente, respira una sensación de paz o de amor que viene de un planeta azul muy bello que se llama Tierra. Entonces, cuando esa alma llega acá, y es su deseo de esta alma viajera manifestarse porque encuentra que este ambiente va a ser seguro para él y no correrá riesgos si es que trae o se materializa en este punto, ocurrirá esa división como vemos en el neutrón, ¿no? Se separará y en un instante esta separación de estas dos almas, por el medio ambiente de la inercia de la Tierra, ¿no? La inercia que está acá del medio ambiente, manifestará lo que en la Tierra conocemos como la fisicalidad. Pero, ¿qué pasa si es que él no llega a la Tierra, sino llega a otro planeta, como al señor Quecha le gusta decir mucho, que es Zeus, ¿no? Con Z. Entonces, de repente, la fisicalidad no será esta, será otra fisicalidad. O tendrá 20 manos, o 20 pies, o no sé. ¿Pero por qué? Porque el alma va a crear una conexión con la fisicalidad de la inercia del planeta. Entonces la inercia del planeta, la inercia de la galaxia, la inercia de la célula, la inercia de las cajas, la inercia de la emoción crea o condiciona o determina el tipo de fisicalidad que se manifestará. Entonces, si tenemos eso en mente, ¿cuál es la nueva visión o la visión que vamos a ver con nuestras 5 copas? Tenemos acá que el alma del hombre va a interactuar, este es un alma más poderosa. Yo siempre la dibujo más grande y más pequeña, pero no es por tamaño, ¿no? Porque de hecho es mucho, mucho más pequeña, pero no es lo mismo, es solamente referencial para entender el dibujo, ¿no? A veces no hay que tomar tan literal el dibujo, sino ver cómo lo vamos explicando. Entonces, el alma del hombre, el alma de la fisicalidad, sabemos que estas dos van a interactuar. Van a interactuar y van a producir un campo entre ellas dos en el punto de la fisicalidad. Entonces acá, digamos que esto más esto, se genera un campo, al igual que el alma del planeta y el alma de la fisicalidad del planeta genera un campo resultante que interacciona con los campos plasmáticos del Sol, se ralentiza los campos, genera la luz y todo lo que necesitamos dentro de la Tierra, todos los elementos para vivir. Acá interactúa el alma este es el alma de la fisicalidad va a generar un campo. Y hasta ahí generaría la fisicalidad.
Y esto es la copa del hombre que enseñó Queche. Pero él dijo, recuerdan, todavía no está completo, dijo. ¿Y por qué no está completo? Y es que faltaba estas dos cosas importantísimas, que es el alma de la tierra y la inercia de la tierra, ¿no? Si queremos llamarlo, el alma. Entonces, ¿cómo interacciona esto con esto? También va a interactuar y va a generar otro campo plasmático, donde se van a encontrar en este punto, en la fisicalidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Cuál es el lenguaje que leemos acá? Queremos construir el alma o campos que estén compatibles con un alma, una creación, pero que sea del planeta de la Tierra. Entonces, acá tenemos los campos de la Tierra que vienen por el cobre, hierro y zinc. Todos estos campos crean el alma de la Tierra. El alma de la Tierra... perdón. Entonces, tenemos acá el alma de la Tierra. Está acá. Luego tenemos la inercia de la Tierra. ¿Qué es la inercia de la Tierra? Entonces es el campo magnético gravitacional más débil de todas las almas que forman la creación de la Tierra, o perdón, la estructura de la Tierra, ¿no? De la corteza de la Tierra, y la Tierra en general. Por eso tenemos aquí las copas también, las de puro cobre, distintas, ¿no? Nano, porque seguimos trabajando en la fuerza del alma de la Tierra. ¿Y dónde vamos a ver la fisicalidad? Es acá. Entonces tenemos los campos del hombre y tenemos los campos que van a determinar la Tierra. Ahora, ¿por qué esto es un gran regalo por donde lo veas y literalmente es como una caja de juegos, de arena, ¿no? Porque tú puedes agregar de todo aquí para crear de todo. Imagínate que tienes acá el alma, por ejemplo, no sé, ¿qué podría ser? Digamos acá, en la inercia tienes los campos de la inercia de una banana, por ejemplo. Acá tienes los campos. Entonces, acá tú has extraído el alma de la banana. El alma de la banana. Por decirlo así, ¿no? Y tienes acá el alma de la emoción que determina la banana. De la emoción. Ya sabes, los campos medios. Entonces vas a tener una interacción acá entre el campo más fuerte de la banana en su agudo, acá en sus medios. Acá tienes la inercia. ¿Y qué es lo que podríamos encontrar acá? Esto abre el campo para entender muchas cosas, porque ahora estamos hablando acá de la fisicalidad, pero también tenemos estado sólido, estado líquido. Y esto es algo que apenas se está entendiendo, ¿no? De hecho, mi intención es que esto que dice Queche, que vamos a entender dentro de 100 años o más, sea en un año o menos aprendido. No es mi intención, mi deseo. Y es por eso que explico de esta manera. Yo estoy seguro que en ningún taller han escuchado una explicación de este modo, porque es mi apreciación y lo hago con el máximo respeto a todos, no para imponer, como digo, que yo he entendido más, sino para que todos veamos un punto distinto, ¿no? de la totalidad. Entonces, ya se nos enseñó la totalidad. Tenemos aquí la totalidad. Dependiendo qué añadamos acá, qué cosas añadamos acá, podemos mejorar la salud en específico. Por ejemplo, hacemos GANS en medicina, de repente lo colocamos dentro, interactuará a nivel del alma, a nivel de la fisicalidad, a nivel del alma y la fisicalidad. Entonces, acá hay mucho conocimiento. Yo les he hablado esto, que seguro les parecerá mucho, pero es mucho más profundo esto. A medida que vayamos viendo esto, es mucho más, ¿no? Y ahora, de acá para abajo podemos seguir. Acá llegamos ya a la determinación del planeta de la Tierra, pero la Tierra también está dentro de un sistema solar, dentro de una galaxia, dentro de un únicos y del Creador. Y bueno,
Yo sé que no lo he explicado he resumido mucho, pero para llegar a esto, pero bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias. A ti, Manuel, muchísimas gracias. Santi tiene la mano levantada. Adelante, Santi. Excelente, Manuel, te agradezco infinitamente. La pregunta mía es el alma de la fisicalidad de la Tierra. ¿Es esférica? Porque tú has dibujado el alma de la Tierra con el alma de la fisicalidad de la Tierra en un punto. Entonces la duda mía, digo, si el alma es esférica. O de la Tierra, ¿no? ¿Entendiste la pregunta? Ya, sí, claro, estaba con el micro apagado. A ver. Ok. En primer lugar, la comprensión o el dibujo que hago sobre esferas es simbólico, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo vemos desde el cerebro, ¿no? Imaginemos que este es el alma, ¿no? Acá hay una corteza, unos campos que van disminuyendo, que se van haciendo más materiales, más líquidos, luego hasta llegar a la parte, llega al punto donde empieza la materia, ¿no? O sea, lo que podemos observar en la tomografía, ¿no? Entonces llega a este punto, la interacción, y luego desde este punto ya empieza a manifestarse, a decaer la fuerza y a manifestarse, y luego llega al punto de manifestarse en la fisicalización del cerebro, ¿no? Entonces, la interacción, por ejemplo, entre los campos, por ejemplo, tenemos el corazón, ¿no? El corazón y todas las partes del cuerpo se conectan, tienen una conexión nerviosa con el cerebro. Ahora, esta interconexión comunica la emoción del cuerpo y se comunica a través de la emoción de la sangre, ¿no? Viaja y transfiere el alma a la emoción y a la misma vez que lo recibe, ¿no? Entonces, cada alma, por decirlo así, de cada célula que está formando tu cuerpo, ha sido como interconectada o desplazada o se encuentra en todo, está formando todo tu cuerpo. No es una posición fija, no es un estado, sino que en su dimensión de energía más alta del alma de cada una, que interactúa aquí. O sea, este es el alma del hombre y en el cerebro, aquí, esta es la conexión con el alma de la fisicalidad. Y esta es la conexión con el alma. Yo sé que muchos afirman y dicen que el alma de la fisicalidad está en el corazón y sí se posiciona simbólicamente en esa posición, pero todo está conectado en este punto. Es por eso que tú puedes obviar el corazón y seguir vivo, ¿no? Y si el alma de la fisicalidad estuviera en el corazón, se morirían las personas si no estuviera en el corazón o cuando detienes corazón. Entonces, ¿por qué? Porque tanto el corazón como los pulmones son bombas energéticas para el alma y el alma de la fisicalidad correspondientemente, ¿no? Entonces, en el caso de la Tierra, tenemos el alma, el núcleo de la Tierra, luego tenemos ahí un espacio, un vacío, y luego acá la fisicalidad del planeta de la Tierra. Cada alma, por ejemplo, el alma de la fisicalidad de la Tierra, la constituye cada alma que forma la estructura física de la Tierra. Y todo esto tiene una interconexión que se encuentra en constante comunicación. Yo lo dibujo así en un punto, pero en realidad es así, ¿no? Que interactúa esto con esto y esto hacia afuera, ¿no? Entonces, el dibujo es solamente referencial, ¿no? Es como, por ejemplo, un átomo. Creo que con el ejemplo del átomo te puede servir mejor.
Cuando el electrón sale no se queda estático, ¿no? Está girando a una velocidad muy grande, por eso que en el microscopio puedes ver como un haz de energía dinámico. Entonces, es ese dinamismo que está constante, que está en un nivel de energía más alta, ¿no? Entonces, no es que sea un punto, la interacción va a ser, los campos van a interactuar con todo, ¿no? Entonces, el alma de la fisicalidad del planeta no es que esté en un solo punto, sino que la comprende toda la fisicalidad. Es como la cáscara del huevo, ¿no? Se ha extendido y está formando aquí toda la estructura de la cascarón del huevo. Y que está en constante comunicación con la yema por intermedio de la clara, que la clara es la emoción. La clara del huevo es la emoción y la estructura se comunica con la fisicalidad. Entonces no es solo un punto, ¿no? Es toda la estructura que forma en su núcleo, en su parte central. De tal manera que cuando uno quiere viajar, se va con todas esas almas y desaparece, ¿no? O sea, al ya no tener energía para manifestar una condición física, lo lógico es que no esté, ¿no? Y bueno, no sé si pude más o menos por ahí tu pregunta ayudarte. Excelente, te agradezco. Evidentemente que el ser humano está interactuando con esa alma de la física de la Tierra en cuanto a lo que es la construcción, la minería, la contaminación. ¿Es correcto eso? Perdón, ¿puedes repetirlo, por favor? Claro que me hiciste pensar, excelente lo tuyo, muchas gracias. Me hiciste pensar que el ser humano estamos interactuando con el alma de la física. Uh-huh. Constantemente. Es por eso que nosotros, este es un dibujo simbólico también, ¿no? O sea, no es un punto literal, ¿no? Nosotros interactuamos constantemente con el alma de nuestra fisicalidad, ¿no? Claro, claro, eso era lo que yo De quería. hecho, claro, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Imaginemos que, este color está muy fuerte, un momento. Imagine que esta es la corteza, una parte de la corteza del cerebro y este es el alma, ¿sí? ¿Se entiende el dibujo? Entonces, esta es la estructura del cerebro. Cuando sentimos un dolor, por ejemplo, lo sentimos aquí, en la parte física, ¿no? La que se conecta con la mano, la pierna, en la parte de una parte determinada específica del cerebro, ¿no? Y este dolor, el alma lo siente y genera una respuesta, un equilibrio a ese punto para que pueda equilibrarlo, ¿no? Y que pueda tener el soporte. Cuando a veces esta explosión, este campo magnético plasmático, este magnético gravitacional, ya sea dolor o algún accidente, por ejemplo, de una emoción muy fuerte, que el alma no pueda contener en ese momento esa emoción, generará una ruptura, una explosión de esa energía, porque el alma no fue capaz en ese momento de dar apoyo o asistencia a esa emoción, y eso es lo que conocemos como un infarto cerebral, ¿no? Un derrame cerebral, porque el alma, esa emoción fue muy intensa ya sea por la condición física o porque esa emoción fue muy alta, ¿no? Ahora, mientras todo el dolor y la sensación con el cuerpo físico están dentro de la corteza física del cerebro. Toda la interconexión con nuestro cuerpo se encuentra con la parte física del cerebro. Pero la emoción es como un camino, una regla que va desde el alma hasta la parte física. Es decir, que recorre incluso el alma de la fisicalidad, que podemos pensar, ubicarlo figurativamente en este punto, ¿no? La emoción es como lo que va de un punto a otro punto, ¿no? Es como la ley, la regla, ¿no? Digamos, ¿no? Si hablamos de luz, en un punto es la luz máxima y en otro punto es la oscuridad total, ¿no? Esa es su base, ¿no? Su orden de magnitud, ¿no? En el punto más grande hablamos de la luz y en el punto más extremo de la oscuridad.
y podemos transcurrir en ese abanico, en ese gradiente, si quieren usar esa palabra, de posiciones donde cada uno se equilibre en diferentes puntos, y va a haber un punto que va a haber más luz y vamos a estar más cerca de la luz, otro que vamos a estar más cerca del oscuro. Hay emociones que nos alejan y acercan a esa situación. Hay emociones como el odio, y situaciones como el temor, sobre todo, que alejan tu atención, tu pensamiento o tu energía de este punto. Entonces, no puedes alimentarte de estos campos que son más altos a una fuerza mayor, porque siempre estás conectado y siempre te está alimentando, obviamente, ¿no? Pero digamos que no puedes conectarte con la fuerza más alta ya de la manera de la emoción del alma, ¿no? Porque tu atención, tu emoción, tu día, tu atención principalmente está en esta emoción o en este punto, ¿no? Entonces, cuando tú vas teniendo una conducta, un comportamiento y una intención distinta, tal vez en los momentos que te sientas en paz, es porque ya has llegado, has pasado esta barrera, estás por acá de repente, tu atención. Y algunos usan muchos métodos para llegar a eso, ¿no? Pero lo importante es que usted entienda la ciencia que va atrás de eso, ¿no? Entonces, el amor no es un plasma, no es el alma, pero sí es el campo magnético gravitacional más cercano al alma. El amor, desde mi punto de vista, es el amalgamador, el unión, el vínculo perfecto de la unión. Es el amor, en todo sentido, y en la creación también. Entonces, es esta fuerza del amor que está cerca a los campos más altos del alma, donde cuando tu atención llega hasta este punto, entonces, al igual que en tu reactor dinámico que haces girar, estás trayendo más colectivamente atención a esto, y los campos del centro, los campos magnéticos, van a empezar a crecer. Van a crecer tanto que van a traspasar la barrera del alma, de la fisicalidad. De tal manera que el alma y la fisicalidad se va a ver dentro nuevamente de tu alma. Y es ahora tu alma quien va a tener el control de ti. Es como regresar al vientre materno, tal cual. No tienes que preocuparte porque tu alma ya no está en contacto, en interacción con el mundo de la fisicalidad. Por eso, donde puede ser difícil la interacción con los campos del medio ambiente, de la inercia exterior, de los campos que vemos, como la emoción en este mundo se ha desvalorado tanto o se ha disminuido tanto, estamos propensos a ser atacados por el mundo, el campo de las emociones, ¿no? Entonces es muy difícil a veces esto, pero este es el concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar? Es teniendo conciencia y viendo que para llegar a este punto no es solamente lo que nuestra fisicalidad dice, sino lo que la intención y el pensamiento y la conducta hacen, ¿no? Es por eso que es donde la ciencia se confunde con la religión, ¿no? Con la espiritualidad. Porque desde la energía de una piedra o de un elemento hemos visto que está formado por una fuerza más alta, de repente no tan fuerte como el nivel de nuestra alma, pero sí tiene un campo emocional más débil como en una célula, ¿no? Entonces, por eso Queche dice que hasta una piedra tiene un alma. Obviamente no en el nivel de la conciencia, de la fuerza de uno, porque es otro tamaño, pero tiene un alma y tú tienes conexión con la piedra a través de tu alma. Bueno, eso era. Gracias. Brillante, creo que ya nos pasamos. brillante, muchas gracias. ¿Podemos decir que el alma de la fisicalidad sería como el baricentro energético, ¿no? De masa de las almas que componen la fisicalidad? Así es. O sea, en cierta manera sí. Por ejemplo, Porque, sí. es la división de todo. Por ejemplo, cuando el alma, visualízalo de esta manera, mira. El alma es, tu alma es como una gota de agua. Pero
aunque esa gota caiga en el mar, en el océano, donde hay millones de gotas, sigues siendo una gota, simplemente que estás viajando con todas las otras gotas en el mar, pero entonces son un solo mar. Pero tú sigues siendo la gota, ¿no? Entonces, cuando esta gota, por decirlo así, lo relacionamos con el alma de una célula que forma un tejido y luego esos tejidos forman órganos y órganos sistemas y los sistemas y toda la estructura de las células, absolutamente todas del hombre, no hablo de las células literales, ¿no? Sino de la energía, del núcleo, del alma de las células, forman una sola entidad, que es el alma de la fisicalidad, y a la vez el alma de la fisicalidad, cuando regresa al alma del hombre, forma una sola entidad. Y es por eso que a través del alma, ¿no? Por ejemplo, mira. Por ejemplo, acá está tu alma de tus células, ¿no? Que formó tejidos, luego acá formó tu órgano, luego acá formó los ganglios y luego acá formó el alma de la fisicalidad y acá está tu alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, tú eres tu creador. Tú puedes llevar tu atención a esta célula que está acá. Cuando sientes dolor, tú llevas tu atención acá y cierras los ojos, respiras y imaginas cómo llevas tu energía, tu emoción a esta parte de acá. Hay muchas técnicas que enseñan eso en yoga, por ejemplo. Visualizas cómo llevas tu energía a este punto de la pierna. Entonces es como tu conciencia, tu atención está llegando a esta alma, ¿no? Pero en su madurez o en su evolución, de repente, ya hablando en sentido simbólico, no tanto en el cuerpo, esta alma se comunica, también, se comunica con el alma. Por ejemplo, el dolor se comunica instantáneamente, más rápido de los nervios, que está en el estado físico, que tarda en llegar hasta la parte del cerebro. El alma se comunica instantáneamente y le dice, siento dolor, ¿no? Más rápido que los nervios. Por eso que cuando te amputan la pierna, sigues teniendo la idea, porque ahí está el alma de la fisicalidad todavía. No la ves porque ya te la sacaron, pero sigue el alma de la física. Es por eso que si tú creas acá la inercia de una pierna, como acá tienes el alma de la fisicalidad, tienes el alma y pones un punto de energía con la inercia, va a manifestar una pierna. Ahora tenemos la tecnología para manifestar todo, controlando la inercia, ¿no? Entonces, volviendo al punto que estaba explicando. Tú puedes descender, si quieres llamarlo, desde un punto de vista, tu alma, tu conciencia, el punto de las células y regresar. Ahora, visualízate o visualicémonos como ejercicio que nosotros somos el alma de esta célula, ¿no? Yo soy Manuel, un alma del pie, el que siempre lo pisan abajo. Y que de repente he llegado a comprender y a tener una conciencia mayor y ahora puedo ser el tejido. Luego, en comprensión, soy yo y soy como una gota que va cayendo en contenedores más grandes y que tomo conciencia de todo ese contenedor y ahora me convierto en un contenedor más grande de muchas almas, al igual que lo soy ahora. Soy el creador y el director de muchas almas que forman mi cuerpo. No se comunican literalmente conmigo a través de hablar, pero se comunican por la emoción del dolor que me transmiten o la alegría o el éxtasis que me puede causar, ¿no? Es mi comunicación que tengo yo con mi cuerpo, con mis células, ¿no? Entonces, cuando esa gota se pasa luego en el mar, donde ya me posiciono en un punto en el que puedo ser la totalidad de ese nuevo contenedor. Entonces, imaginen, volviendo al punto en el que ya recibí o pude llegar a este punto, ¿no? Ahora, de repente, con mayor madurez, entendimiento, conocimiento, puedo llegar a este punto. Y puedo llegar al punto del alma de la fisicalidad de la creación y estar frente a frente al alma del creador. Y eso es lo que dice Queche, te pondré frente al alma del creador. Tú has llegado a esa posición, por eso que elevamos tanto el alma,
que tendrá que modificar, digamos que la inercia que ha creado o que tiene actualmente, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, como es en lo micro, es en lo macro, es exactamente lo mismo. Podemos llegar a ser el alma del planeta, conectarnos con el alma del planeta, con el alma del Sol, del sistema, y convertirnos en la conciencia del sistema solar. De repente ya no queremos experimentar la vida como física, como humano, y queremos experimentar qué se siente ser el sistema solar. Nosotros vemos el Sol, obviamente en la noche, no, en el espacio no se transmite la luz, porque ya hemos visto que la luz aparece en el choque de los campos, ¿no? Entonces en el espacio es oscuro, y el Sol tampoco es que sea brillante ni que quema, ¿no? Entonces el Sol tiene una estructura planetaria, pero eso es lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. Pero ¿qué veremos? ¿Qué fisicalidad entre comillas, veremos con los ojos del alma? Porque hemos hablado que dos campos de interacción en un medio generan una fisicalidad. Cuando seas un alma y estés frente a otra alma más poderosa, si es su voluntad, esta se manifestará, y eso es algo que ya no lo veremos en la fisicalidad, ¿no? Y de repente, si nosotros llegamos a este punto, podremos ver entidades que se manifiestan a una dimensión más alta. Es decir, tienen física, pero no en la dimensión materia, sino en una dimensión más alta. Ahí es donde el conocimiento es grande y infinito, ¿no? Y es por eso que, ¿qué precio pudiera ponerle usted a este conocimiento, ¿no? No existe precio para este conocimiento, ni cuánto pagarías, qué universidad te enseñaría, no, ni siquiera con todo el valor del oro podía tener un precio para compartir esto, ¿no? Pero Keche lo compartió, y ahora lo que yo entiendo lo comparto de la misma manera, ¿no? Gratuita y libremente. Es un regalo que yo he recibido y se lo doy, pero añadiendo mi granito de arena, ¿no? Que en este caso es el entendimiento y hablándolo así, ¿no? ¿Qué tal? Eso es todo, gracias. Muy bien, Manuel, magistral. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle? Cortita, porque estará cansado. A él no, pero si quedó grabado el taller, perfecto, me lo pueden pasar porque tuve que salir. Gracias. Muy bien, Manuel. Pues... Yo vuelvo a agradecerte, tengo más preguntas, pero bueno. Creo que podríamos dejar una zanahoria para otro día, ¿no? Así sí. seguís viniendo. Bueno, en realidad yo ya he explicado todo lo que sé y seguramente volveremos a hablar, pero será de alguna manera lo mismo en diferentes puntos, ¿no? A muchas personas a veces, o sea, en lo que pueda ayudar aquí estoy, mejor dicho, ¿no? No se le puede preguntar nada, él lo aclara todo, es imposible no entenderlo. Además, llega al alma del ser. Hay una mano levantada. Maru Salamanteca. Sí, buenas tardes. Hablo desde Colombia, María Eugenia Salamanca, y sí quiero comentar que esta información realmente nos llega al alma, pero necesitamos que por favor nos la compartan en una grabación para repasarla y en un próximo encuentro con Manuel le podamos hacer más preguntas. Claro, en lo que pueda, acá estoy. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Manuel. Y pues claro que por supuesto vamos a compartir el video. Y bueno, por ahí Víctor, si puedes poner la carátula para despedir el taller. Y estoy nuevamente, conmocionado. muchísimas gracias, Manuel, de verdad. Tu forma de transmitir el conocimiento y tu comprensión llega a los corazones. Espera, que Ricardo tiene la mano levantada. A ver, adelante. ¿O se la queda de antes? No, va a ser solamente rapidito. Manuel,
yo tengo experiencias un poquito diferentes a la normalidad. Y yo quiero, pues, delante de mi equipo, hacerte una invitación a que yo veo las cosas de arriba para abajo. Yo no entiendo nada de teoría, sin embargo siento los campos y puedo ver los campos hasta cierta... Ahorita acabo de empezar a sentir los niveles, los gradientes de los campos, apenas tengo 2 días, y me gustaría que alguna vez, si tú aceptas, podamos mezclar la forma en que yo puedo hablar con las almas y tu entendimiento, no sé, en alguna sesión o algo así, para poder llegar a entenderme yo un poquito más y posiblemente le sirva a alguno de ustedes. Gracias. Yo creo que, Ricardo, eso lo podríamos compartir para todos y no nada más en una sesión ustedes dos, y creo que sería muy Sí, beneficioso. una sesión para todos, correcto, sí, una clase para todos. Ya no estoy diciendo que para mí, no, una clase, un workshop para todos, claro, no va a ser personal. Yo lo que quiero es compartir también lo que yo, ustedes saben, igual que Manuel, te trato de compartir lo que puedo. Perfecto, perfecto. Bueno, adelante, Manuel, sí. Sí, Claro, yo estoy dispuesto a compartir todo lo que Keche ha compartido y cree conveniente compartir, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces la manera como llegamos a nuestra alma trae experiencias personales, ¿no? Y en este punto, yo siempre he preferido que sea como un jardín secreto, ¿no? de las experiencias, no secreto en el sentido de que no pueda compartirse, sino que de repente la forma en que una persona está elevando su alma y llegando es distinta a la suya o a la mía, y no queremos de alguna manera confundir o por una experiencia que nosotros comentemos que hemos pasado, dar la idea de que es así el método que enseña la Fundación para llegar a ese punto, ¿no? De momento, el señor Keche no ha hablado, no ha compartido experiencias físicas o sensaciones cuando ocurre eso, y es porque, como yo lo veo, es un punto de vista que, o sea, la experiencia, la transición hasta llegar al alma es personal, pero una vez que llegas o que crees entender cosas, lo compartirás y lo darás del alma, ¿no? Y las personas, hay algo muy curioso que explicaba hace poco Keche, y es que cuando tú compartes algo desde el alma, sin ningún refreno, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo este conocimiento lo hubiera visto como un plato de comida, ¿no? Y digo, bueno, si les doy todo a ellos, ¿con qué me quedo yo? Entonces ahí estaría guardando un poco o poniendo un límite, ¿no? O si mi intención, por ejemplo, hubiera sido complicarlo para que no todos se entiendan y solo algunos, o usar lenguaje más técnico, que de hecho no tengo del todo, ¿no? Pero para comprenderlo, y es que hay una tendencia muy comprensible, natural y humana de querer complicar a veces las cosas para, de alguna manera, pensar o dar a entender que tenemos un grado de inteligencia un poco más alto, ¿no? Entonces, de todos los puntos, no, en lo personal no quisiera que se confunda el fin principal, que es entender la tecnología de Keche con humildad, ¿no? Y cuando tú das algo de todo corazón, sientes las respuestas en las almas, en ese momento. ¿Sabes? Incluso sin comentar, sin que te digan, sientes la respuesta inmediata. ¿Quién de repente no obtuviste eso de respuesta a pesar de que está aquí, no lo ves? Pero sientes la respuesta, esa emoción instantánea que tuvo tus palabras, ¿no? Y es porque lo diste todo. Y cuando das todo, recibes inmediatamente todo. Entonces no hay cuando das del alma, el alma es expuesta ante ti, ¿no? Y eso lo explicó Keche hace poco, ¿no? Entonces, si todo lo que hacemos aquí, yo pienso de que lo hacemos desde ese punto, damos en totalidad desde el alma, sin pensar que es algo introductorio para luego tener alumnos y hacerlo de forma particular, o llamar la atención a otras cosas, ¿no? Lo hacemos por el deseo de entender, ¿no? De aprovecharse o de otra manera, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo a compartir todo, y si gustas en lo que
tú quieras, Ricardo, yo te puedo ayudar acá con todos. Y nada, de verdad es que yo estoy sorprendido por tus palabras, muchas gracias. Y bueno, en lo que pueda ayudarte, aquí estaré, ¿no? Pero como digo, a veces hay que, bueno, escuchar las experiencias también, ¿no? Así es que no tiene nada de malo, con mucho gusto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Y bueno, ok, sin más, damos por terminadas. Tenemos a John con nosotros. Ah, ok, adelante, John. Adelante, John. Si quieres dar y te escuchamos. finalización al taller, adelante. Bueno, no está presente. Pues nada, continúa Liliana porque no se ve que no está aquí.